tiempo con Dios para meditar todo el día. Un ave en cautividad. Y leemos en el libro a los Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Y dice la palabra de Dios: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Un ave en cautividad. Y cuenta un relato que un ave herida fue encontrada por unos cuidadores y fue llevada cautiva en una jaula junto con unos buitres para poder ser alimentada y poder ser cuidada por un tiempo. Narra este texto que después de un tiempo el ave recobra sus fuerzas y ya está en la condición de poder volar y ser libre. Entonces los cuidadores abren la reja, la sacan y la dejan volar, y ella vuela y es libre. Pero cuentan que duró mucho tiempo comiendo carroña con los buitres dentro de la jaula en cautividad. Y para sorpresa de ellos, al otro día, al volver para atender a los buitres de la jaula, encontraron allí nuevamente al ave. Y con este pequeño contexto quiero entrar a este tiempo con Dios para meditar todo el día. Un ave en cautividad. La palabra nos enseña que nosotros hemos sido libertados del pecado, que estábamos esclavos por nuestros delitos y pecados y que Jesucristo nos dio la libertad. Jesús dijo: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Es lo que Jesús vino a hacer por el bien de la humanidad, de los que queríamos aceptarle como Señor y Salvador. La condición de una persona sin Cristo es la de alguien preso o cautivo, de alguien que vive comiendo carroña, porque en el mundo realmente lo único que se puede comer es carroña cuando estamos aún en pecados, en deleites y que Cristo no habita en nosotros. Los grilletes, por decirlo así, del pecado mantienen esclavizado nuestras vidas sin ninguna posibilidad de obtener libertad. Hay muchas cosas que hacen que podamos estar sometidos a la esclavitud por el pecado. Y Cristo Jesús conoce esto, por eso nos ofrece una libertad completa. Pero veamos un poco de qué libertad habla. Gálatas es uno de los libros que más nos habla acerca de la libertad. Esta palabra libertad aparece 11 veces en esta carta, 7 veces en la carta a los romanos y 8 veces en la carta a los corintios, y es mismo Pablo quien las da hasta diferentes iglesias. La libertad es un precioso don de Dios que ha dado a toda costa y que debemos guardar. Dice este versículo: solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. La verdad no nos hace libres para pecar, sino libres del pecado. A través de la palabra de Dios, del Evangelio, de Cristo en nuestra vida, es que podemos encontrar esa libertad. Y para los judíos, estaba mostrando en esta carta a Gálatas, ellos habían quedado libres de la ley de Moisés. Les estaba diciendo: ustedes ya son libres de la ley mosaica. No están bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14 lo dice. Pero la gracia enseña también en Tito 2:12, nos muestra cómo no es una ocasión para que podamos hacer lo que queremos, entendiendo mal este contexto de que somos libres, de que ya somos libres. Y una cosa es la ley de Moisés y otra cosa es la ley de Cristo, y de esas nosotros no estamos exentos, no estamos libres. La ley de Cristo es la ley del amor, es el mandamiento del amor. Recordemos que estamos sujetos a esa ley.
y el que ama no hace lo indebido. Es esa ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús que habla Romanos capítulo 8. Pablo estaba bajo la ley de Cristo. Eso lo enseña Corintios 9:21. Cuando Pablo enseñó acerca de la gracia, algunos querían creer que esto significaba libertad de toda la ley y por eso no podían perseverar en el pecado. Pero al leer Romanos 6 del 1 al 4, algunos enfatizan mucho que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, y para ellos esto significa que no estamos bajo ninguna ley. Pero no se ha hecho la distinción entre la ley de Moisés y la ley de Cristo, porque si vivimos bajo la ley de Cristo, bajo la ley del amor, y esa ley es la que nos impide a nosotros hacer lo incorrecto. Recordemos, como decía Pablo, todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Entonces no podemos decir que no hay ley, porque algunos dicen, aún estamos bajo la ley de los mandamientos de Moisés, y algunos dicen, no estamos bajo mandamientos, y hay una discusión ahí, pero sí estamos bajo una ley, no bajo la ley mosaica, sino bajo la ley de Cristo Jesús. Pero para darnos a entender esta ley de Cristo Jesús un poco, ¿de qué somos libres? ¿Libres de qué somos? Dios nos ha hecho libres, pero ¿libres de qué? Bien, pues algo resumido es que somos libres de la culpa del pecado cuando aceptamos a Cristo Jesús. Hechos 2:38. Somos libres del dominio del pecado, es decir, somos libres de la esclavitud a los vicios, a la esclavitud de las pasiones carnales, a la esclavitud del materialismo, etc. Romanos 6:12 también nos dice que somos libres del temor. Primera de Juan capítulo 4:18 nos dice que somos libres del juicio. Pero no nos habla en ningún momento de que quedamos libres para hacer lo que queremos, porque eso sería convertir la libertad en libertinaje. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, dice Primera de Pedro 2:16. No somos libres para pecar, sino que debemos llegar a ser siervos los unos de los otros, sirviéndonos con amor, dice. Pablo, siervo de Jesucristo, él se nombraba así. Libertados del pecado, viniste a ser siervos de justicia, habla en Romanos 6:18. Asimismo somos siervos unos de los otros. Tenemos que entender que tenemos libertad en Cristo, pero también entender qué es libertad y de qué libertad habla la palabra de Dios. Porque el que no es libre es cautivo, no hay sino dos caminos. Y hoy en día vivimos en una época en que los hombres y las mujeres están buscando libertad, pero una libertad equivocada. Se habla de liberación femenina, se habla de liberación masculina. Ahora hay una nueva era que habla acerca de la libertad de los niños. De hecho, ya se ve como niños de 14 años autorizados para casarse aún, no importa si sea con un anciano de 70, 80 años, porque ya el Estado aprueba todo esto. Esta libertad es la que el mundo está queriendo infundir, libertad de género, libertad para que tú seas, digas, hagas lo que quieras, contrario a la palabra de Dios, y nadie te puede decir nada porque eres libre, tú tienes libertad de todo. Tenemos libertad para todo en este mundo, menos para predicar la palabra, porque eso sí es juzgado. Y si nos damos cuenta a nivel mundial, están siendo más presos las personas que se ponen una camiseta con un texto o un mensaje de Jesús que personas que tienen libertinaje, y para eso sí no hay problema. Pero cuando tratamos de hablar de Cristo, eso sí trae cárcel, eso sí trae multas, etc. El mundo nos dice que la libertad es haz lo que quieras, no importa, eres libre, tú decides. Pero realmente Jesús dijo en Juan 8:34, el hombre que hace lo incorrecto es esclavo de eso mismo. El que peca es esclavo del pecado. Y Jesús dijo que hay una libertad única, porque dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La libertad es una realidad, pero únicamente en Jesucristo. Esto es lo que Dios manifiesta por su gracia a un hijo de Él, a un cristiano.
El cristiano es libre, pero no con esta libertad del mundo, no como esta ave que estuvo por así hacer, como por tipificar y hacer una analogía, estuvo en el mundo comiendo carroña con buitres y cuando fue libre quiso volver a eso que le daba placer y a eso que tal vez no encontró en los aires y en su libertad, porque la palabra dice que el necio dice en su corazón no hay, y muchos no quieren obtener esta libertad y sentirse en el aire y sentir que hay mucho espacio y sentir que hay mucha libertad para lo bueno y para tratar de agradar a Dios, sino a veces tal vez estar en una jaula, algo pequeño, pero estar con personas que a veces no son iguales a nosotros y que no viven lo que nosotros vivimos, pero no importa, lo importante es que estemos de acuerdo en lo que nos deleita. En este caso el ave era la carroña y por eso volvió, porque se acostumbró a la carroña. Este tiempo con Dios para meditar todo el día es para poder tener un tiempo de exhortación en nuestra vida y poder llegar a entender más que en nuestra mente, en nuestro corazón, que si ya sigamos a Cristo, Dios nos hizo libres. Si conocimos la verdad, realmente Él nos hizo libre y que no tenemos por qué volver como el ave a los buitres a comer carroña, sino buscar el maná de Dios a diario y buscar el grupo de personas que Dios tiene para nosotros. El Señor dijo que se vuelvan ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Y es triste ver cómo aún personas que un día amaron a Dios, hoy en día se han dejado convencer más de personas y están nuevamente cautivos. Personas que dicen, a mí no me parece esto, no creo esto, y en vez de convencerlos de lo que dice la palabra de Dios, se han dejado convencer. Personas que han dejado de buscar a Dios porque su entorno dice que no hay necesidad de ir a una iglesia porque Dios está en todos los lados. Y han preferido creerles a ellos que creer en la palabra de Dios. Qué tan fácil es dejarnos convencer por los demás y no por lo que la palabra de Dios dice. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias. Gracias por esta hermosa mañana, gracias por este tiempo. Gracias por entender qué es lo que es la verdadera libertad cristiana. Entender que tú llevaste cautiva la cautividad. Que ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos del temor, ya no somos esclavos del juicio, ya no somos esclavos de la libertad que el mundo nos da. Somos libres en Cristo, libres, pero para servir con amor a ti. Gracias, bendito Dios, porque tu palabra nos muestra todo. Tu palabra nos dice en Gálatas 5, estad pues firmes a la libertad con la que Cristo nos ha liberado y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gracias por darnos libertad y gracias por enseñarnos qué tipo de libertad nos has dado, Padre. Entregamos nuestras vidas y todo en esta mañana y oro, Padre, para que tu Santo Espíritu sea guiándonos y ayudándonos, Dios, en este proceso de no tener que volver a la cautividad, sino entender que hemos sido libres y libres por amor. Te amamos, Padre, te bendecimos y entregamos este tiempo habiendo orado a ti, Padre, en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.